¿Sí? ¿Me escuchan bien o hay problemas? ¿Alguien me está escuchando mal? No, pero está bien. Ah, ok, gracias, gracias. Bien, estamos grabando la sesión, ya saben que se graba con el fin de podérsela compartir a quienes no puedan asistir de manera sincrónica a esta reunión. Eh, si alguien tiene algún inconveniente con que sea grabada, por favor nos lo hace saber para detener la grabación. Bueno, si no hay inconvenientes, entonces damos inicio. Como les comenté el día miércoles, hoy entramos en materia y vamos a empezar a trabajar ya con la primera herramienta que vamos a utilizar, que es Inventor. Como ya les dije, finalmente esta es una herramienta de muchas herramientas posibles. Habría que, pues, habría no, digamos, puedo dar fe y estoy seguro de que herramientas como Solid SolidWorks y CATIA o ProEngineer tienen opciones bastante similares para el modelado en cuanto a los aspectos que vamos a ver alrededor de este curso. Entonces, Inventor básicamente es una herramienta entre muchas herramientas posibles. No es la única que les va a permitir hacer lo que vamos a hacer aquí. Y por otro lado, me han dejado la curiosidad con el tema de FreeCAD. Lo han estado mencionando mucho últimamente porque pues es que lanzó versión 1.0 hace un par de meses. Eh, y pues he visto mucho que esta versión 1 está bastante completa, muy bien elaborada, que sí permite hacer muchas más cosas de lo que antes permitía. Entonces, nada, pues tendré que probarla. No he tenido tiempo de hacerlo, pero tendré que probarla. Si lo logro hacer en estas 2 semanas siguientes, les contaré si veo que se puede hacer algo interesante con ella. Pero por lo menos en cuanto a modelado de piezas, no hablo de chapa metálica específicamente, pero modelado de piezas sí he visto que se pueden hacer cosas muy muy interesantes y pues es una herramienta totalmente gratuita. Entonces nada, no estará de más probarla. Bien, entonces vamos a empezar con Inventor. Voy a compartirles aquí pantalla. Ok, creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Vale. Entonces, perdón un segundito. Ya, listo. Listo, gracias Juan Gabriel. Bien, entonces empecemos con el tema de modelado. Yo sé que también lo indiqué el día miércoles. Muchos de ustedes ya saben Inventor. Ya han estado incluso conmigo, algunos de ustedes en cursos previos de Inventor. Entonces yo sé que ya saben usar esta herramienta, pero digamos que igual debo abordarlo desde los conceptos básicos, generales, porque también hay personas dentro del grupo que sé que no lo saben utilizar. Eh, no me voy a detener, eso sí, digamos, en las herramientas que se ven en el curso básico de Inventor. Incluso ahora les compartí en el mismo canal que les subí, les estaré subiendo los videos de estas sesiones. Ustedes ahí van a encontrar videos de cursos anteriores, incluso, eh, no sé si es en ese canal, creo que no, pero incluso por ahí tenía unas series de videos que estuve montando hace un par de años. Digamos que quería montar tutoriales y todos más produciditos y mejor montados y bueno, creo que es en ese mismo canal, ahorita miro. Eh, y pues estuve montando como una serie de videos de AutoCAD, una serie de videos de Inventor, incluso creo, no estoy seguro si en ese mismo canal o no, es que yo tenía otro canal en el que subía también cosas y clases y otras vainas y ese lo perdí. Eh, pero si es en este, bueno, por ahí también debe haber creo que un mini curso de HTML y CSS, bueno, por ahí están. Entonces pueden verlos ahí. Si no están esos que les digo, igual sé que ahí están las sesiones de cursos previos de Inventor. Uno se llama modelado paramétrico con Autodesk Inventor no sé qué, otro que se llamaba creación de gemelos digitales también fue con Inventor. Entonces pueden ver esos videos y pues ponerse un poco más al día en cuanto al uso de todas las herramientas. Pero aquí voy a empezar, como les digo, con algunos conceptos
básicos generales que le permitan a todos entender el mismo lenguaje a partir del cual vamos a desarrollar el resto del curso. Esto es Inventor, lo que están viendo en este momento en pantalla es Inventor, es una interfaz, digamos, común a la mayoría de herramientas de Autodesk y a las herramientas de otras casas desarrolladoras de software. Entonces, Inventor está estructurado por medio de una barrita principal muy cortita que está en la parte superior izquierda, que es la barra de acceso rápido. Esa barra de acceso rápido les permite inicialmente crear documentos nuevos, abrir documentos existentes o archivos existentes, guardar, deshacer, rehacer, ir a esta ventana en la que estamos, que es la ventana de inicio, y administrar proyectos o entrar a las carpetas de proyectos. Pero desde aquí pueden activar o desactivar algunas de esas herramientas. Si por ejemplo yo nunca voy a trabajar yo, por ejemplo, nunca voy a trabajar con, no sé, deshacer y rehacer, pues los puedo quitar de aquí, ¿no? O siempre lo hago por control Z, control Y, entonces pues lo podría hacer por acá. Pero si las quieren mantener ahí activas, pues ahí las podemos tener. Esta barrita también puede que les aparezca por debajo de las cintas en esta parte. A veces se ponen a jugar con ella y la ajustan en la parte inferior. Yo normalmente la mantengo en la parte superior, pero bueno, puede estar arriba o abajo de las cintas. Luego vienen esas que acabo de llamar cintas. Las cintas entonces son esta estructura de menús que están organizados como por pestañas. Cada una de esas pestañas se llama cinta o ribbon si tienen la herramienta en inglés. Y esas cintas están divididas en algo llamado paneles. Los paneles están segmentados o separados por... Perdón un segundo que alguien quiere ingresar. Buenas noches, Alan. Bien, les decía entonces que las cintas están organizadas en pequeños grupos separados por estas líneas grises verticales y esos grupitos se llaman paneles. Entonces, en esta primera ventana, la ventana de inicio, encontramos dos cintas, Tools y Collaborate. Y esa primera cinta Tools está dividida en un panel llamado Options, otro panel llamado Content Center, otro panel llamado iLogic, otro panel llamado Web, otro Team Web. Bueno, nada, ya vamos a ver más a fondo pues ese tema de las cintas. En el costado izquierdo, en la ventana de inicio, en el home, encontramos uno. Me dice qué versión estoy utilizando la 2025.1 en mi caso. Me permite seleccionar los diferentes proyectos que haya creado. Entonces aquí tenemos con SIM 2021-07, Default, Ensambles, Inventor Electrical Project y Suspensión. Esos son los proyectos que yo tengo creados. Entonces puedo seleccionar uno u otro. ¿Qué es eso de los proyectos? Es una forma de organizar nuestros archivos básicamente. Porque digamos que en sí crear un proyecto y organizar el tema por proyectos no va a cambiar nada en cuanto al modelado, al proceso de modelado, al proceso de ensambles, al desarrollo y modelado del producto no va a cambiar nada. Básicamente lo que eso hace es permitirme organizar de una forma muchísimo más, eh, digamos, efectiva mis archivos, porque no solamente los va a organizar por carpetas, sino que me va a permitir acceder rápidamente a los archivos de uno u otro proyecto según el que tenga seleccionado. Por ejemplo, ahora que estoy en el proyecto suspensión, me deja abrir estos archivos, conjunto del eje, casquillo, cabeza inferior, no sé qué, pero si yo me paso a este de ensambles, pues aparecen otros. Platina parámetros, platina, cabeza inferior. Si me paso a este de consim, no sé qué cosa, ese no tiene archivos o no tiene archivos que haya abierto recientemente y este de Inventor ningún otro. Entonces cada proyecto me va a mostrar la serie de archivos que haya editado dentro de ese proyecto recientemente o todos los que ese proyecto contenga. Entonces es una forma muy rápida de acceder a los diferentes tipos de archivos. Para eso tenemos que crear esos proyectos, ya les voy a mostrar cómo se crean. Y por otro lado tenemos un botoncito que dice nuevo, perdón, dos botoncitos, abrir y nuevo. Abrir obviamente pues lo que hace es permitirnos abrir archivos existentes y nuevo que nos va a permitir crear documentos nuevos. Ahí hay un inconveniente, pequeño inconveniente entre las versiones 2000.
2023, si no estoy mal, para abajo, diferente a como lo vienen tratando en la 2024 y 2025. Y es que en estas versiones nuevas, cuando yo le digo nuevo desde acá, él me despliega esta ventana. En esta ventana yo puedo seleccionar qué tipo de archivo es el que voy a crear y bajo qué estándares voy a crear ese tipo de archivo. Porque como les dije, para quienes no saben usar Inventor o no lo conocían, Inventor es una herramienta que nos permite hacer varias cosas. La primera de ellas, modelar piezas. Después esas piezas las voy a poder ensamblar dentro de otro entorno que se llama entorno de ensamble o ensamble simplemente. Luego me permite a partir de esas piezas o esos ensambles crear, a partir de esas piezas o esos ensambles, crear la documentación de ellos, es decir, hacer planos. Todo el tema de planimetría y documentación alrededor del modelo tridimensional me permite hacerlo. Entonces es una herramienta supremamente eficiente para todo ese tema de documentación de estos proyectos de modelado. Y por último, tiene módulos específicamente enfocados en hacer despieces, lo que aquí llaman presentaciones. Son despieces o explosivos, así se llaman en dibujo técnico. Pues tenemos un módulo específicamente dedicado a eso. Eso no lo vamos a ver en este curso. Posiblemente algo de planos les muestre por encima porque sí difieren algunas cosas entre hacer un plano de un producto o de una pieza normal a hacer los planos de una pieza de chapa metálica. Entonces sí en alguna sesión voy a tocar un momento el tema de planimetría, pero este curso no se va a enfocar específicamente en eso. Entonces pues no voy a ir a fondo explicando todas las opciones que nos ofrece el módulo de planimetría dentro de Inventor, pero sí algo vamos a hacer. Y los despieces, bueno, no sé si alcancemos a hacer algún despiece, si no les cuento ahí dentro de todos esos videos que tengo ahí, les puedo enviar un enlace en el que explico a fondo cómo va el tema de los ensambles, aunque eso es relativamente sencillo. Entonces, bueno, aparte de que yo puedo seleccionar aquí qué tipo de entorno es en el que quiero trabajar, si voy a hacer un modelo, un ensamble, un dibujo plano o un despiece, pues también puedo determinar si ese tipo de archivo quiero trabajarlo en unidades, él llama inglesas, yo las llamo unidades imperiales, el sistema tiene los dos nombres, sistema inglés de medidas o sistema imperial de medidas. Me acostumbro a decirle imperial, pero pues es lo mismo o en nuestro sistema métrico. Entonces, si ustedes escogen esta opción inglés y le dicen, por ejemplo, que van a crear una pieza normal o una pieza de hoja metálica, él lo va a hacer en pulgadas. Todas las medidas que den van a estar en pulgadas. Si le dicen que van a utilizar el sistema métrico, entonces aquí sí ya las piezas que vayan a modelar se modelarán utilizando el milímetro como unidad. Entonces estaremos modelando en milímetros. Si bien eso se puede cambiar, les muestro cómo, pero para que sea claro que desde el inicio yo decido en qué unidades voy a trabajar y estén muy atentos a eso, porque siempre que doy este curso y que enseño Inventor de alguna forma, siempre encuentro al principio el mismo error. Sin darse cuenta, empiezan modelos, por ejemplo, en unidades inglesas o imperiales, están dibujando en pulgadas sin darse cuenta, pero otras piezas sí las hacen en milímetros y empiezan a combinar dibujos en las dos o modelados en las dos unidades, en los dos sistemas de unidades, y luego eso se vuelve un lío al ensamblar, porque cuando voy a ensamblar me doy cuenta que unas piezas son grandes, otras son chiquitas, y empiezan ahí las preguntas, ¿no? Mira, ¿por qué estas dos piezas no coinciden en el tamaño? Ah, pues porque una la modeló en un sistema de unidades y otra en otro. Entonces fíjense muy bien. Yo no digo que, obviamente, en Colombia normalmente modelaremos en sistema métrico, pues aquí es el que utilizamos, pero no está de más que tengan algún proyecto que se desarrolle para afuera, específicamente para Estados Unidos, que es el único país del mundo. Bueno, realmente hay 5 países en los que oficialmente el sistema inglés o imperial de medidas es aún el estándar. Yo ni me acuerdo los otros 4, pero pues el grande es Estados Unidos. Pues obviamente por ellos, por ser el país que es, en las condiciones que estamos, pues nos vemos obligados a entenderlo. Y pues obviamente está siendo una herramienta desarrollada por una empresa basada o
que nace allá en Estados Unidos, pues utilizan aún su sistema de medidas. Pero bueno, ahí tenemos nuestro sistema métrico, entonces escogen desde aquí cualquier pieza o en qué entorno quieren empezar. Les decía que hay un pequeño, digamos, una diferencia entre la versión, no sé si 2023 o 2022, y de ahí para abajo, y es que en esas versiones, cuando hacíamos clic en este botón nuevo, él no preguntaba, no me abría esa ventana, sino que de una vez creaba una pieza nueva y la creaba en el sistema de unidades imperiales, no en sistema métrico. Entonces la gente hacía clic aquí en nuevo y él empezaba de una vez una pieza en sistema imperial. eh, pues eso era un problema. Y es que la flechita que está al lado me permite decidir si lo que quiero crear como nuevo es una pieza, un ensamble, un dibujo, una presentación. Pero yo me acostumbré y le decía a todo el mundo en mis clases, no empiecen por acá un archivo nuevo, nunca. No lo empiecen por este lado, empiecenlo por acá arriba. Este botoncito de acá arriba, sí, desde la versión 1 hasta la versión 2025 siempre ha hecho lo mismo. Ese botoncito sí nos abre en la ventana para seleccionar lo que queremos. Entonces, por costumbre, yo empiezo los documentos desde allá, pero sé que en las versiones 2024 y 2025 ya también este botoncito nuevo me abre la misma ventana. Entonces, bueno, desde esta ventana de documento nuevo, antes de decirle qué es lo que voy a crear, en la parte inferior de esa ventana hay un pequeño botón que dice proyectos. Es ahí desde donde vamos a crear nuestros proyectos. ¿Cuál es el objetivo? Pues como les decía, que podamos tener acceso mucho más eficiente a los archivos dentro de cada proyecto que vayamos a desarrollar. Cuando uno está modelando en 3D, normalmente van a surgir diferentes modelos y ensambles que va a tener que estar llevando al tiempo. Entonces es supremamente útil poder configurar estos proyectos. Para hacerlo, entramos a esa ventana, nos abre esta ventanita de acá, le decimos que vamos a crear un proyecto nuevo. Ese proyecto me da dos opciones, me dice que si quiero que sea un proyecto simple o que si quiero que sea un proyecto Bolt. Bolt es un servicio que nos ofrece Autodesk de trabajo colaborativo en línea. Entonces, en ese caso, el proyecto no se crea de manera local, no se guarda de manera local, se guarda en los servidores de Autodesk dentro de ese servicio Bolt y nos ofrece otra serie de herramientas que son muy útiles para las grandes empresas para trabajo colaborativo, como control de cambios, seguimiento de lo que se viene haciendo con los archivos. Un tema de Lean Manufacturing y BIM en el caso de la arquitectura. Un tema de, digamos, de métodos de producción que ayuda bastante, ¿no? Entonces, el modelo no se va a desarrollar solamente por una persona, sino que es todo un equipo de profesionales alrededor de esos modelos, de esos ensambles y de todo ese proyecto. Y entonces, en ese caso, todos ellos podrán acceder a los archivos, saber quién cambia qué, en qué momento se cambia, comunicación en tiempo real, indicando fulanito está haciéndole cambios a este no sé qué, se pueden dejar notas entre el equipo. Bueno, hay un poco, ¿no?, de opciones y herramientas que nos ofrece Volt, pero hasta donde sé, eso no lo tenemos con la versión educativa. Sí, eso creo que solamente nos lo da, nunca lo he probado, la verdad, pero en algún momento intenté acceder a Volt con mi cuenta educativa y no me dejó. Entonces creo que eso solamente es para cuentas comerciales pagas. Entonces, bueno, no sé, no lo he probado. Listo, entonces le digo que es un proyecto simple. Aquí me dice qué nombre quiere. Entonces yo voy a decir que voy a crear un proyecto para nuestro curso que se llame Chapa Metálica. Listo, chapa metálica. Me dice, ¿y dónde quiere guardar ese proyecto? Entonces yo lo voy a guardar en mi disco. A ver, en este disco. En escena 2024, complementaria. Y aquí voy a, creo que no tengo, así, representación gráfica. Aquí lo voy a guardar. Listo. Entonces ya tengo la carpeta en la que voy a guardar el proyecto.
Luego me dice que el proyecto será creado en, esto es simplemente informativo, me está dando la ruta completa de donde va a quedar guardado el proyecto. Ya desde aquí lo puedo finalizar, ya lo podría terminar. Pero si no, le puedo dar aquí siguiente y él me dice que si quiero importar dentro de este proyecto todos los elementos de la librería de productos o componentes eléctricos que nos ofrece Inventor. Entonces aquí dice, ¿quiere importar la librería de componentes eléctricos? Sí o no. Pues aquí yo no voy a meter elementos eléctricos, entonces por ahora no lo voy a hacer, sino pues simplemente la selecciono y la importo. Tengo entendido que hay otras librerías que yo no he instalado que se pueden descargar desde Autodesk de otros tipos de componentes, pero la verdad miento, sigo que alguna vez lo he hecho porque yo no las uso, entonces no, nunca he importado esas ni he buscado en Autodesk si hay otras librerías aparte de la librería eléctrica, pero tengo entendido que sí las hay. Entonces, bueno, ya aquí finalizamos y listo, tengo finalizado el proyecto, ya, eso es todo. No he hecho nada, simplemente he creado un proyecto, ya puedo cerrar aquí, he creado un proyecto, miren que ahora aquí ya aparece el proyecto chapa metálica, que todavía no contiene ningún archivo porque no he modelado absolutamente nada, pero ya la próxima vez que entre Inventor yo puedo decir, ah bueno, quiero crear, voy a cancelar aquí un momento, quiero ir a mi proyecto de la suspensión y él me mostrará los archivos de la suspensión, o quiero ir a mi proyecto de chapa metálica y me mostrará los archivos que haya editado en este proyecto. Entonces se accede muy fácilmente. Bien, ahora sí vamos a crear una pieza y vamos a empezar de una vez. Bueno, no mentiras. No, no quiero empezar de una vez con lo de chapa metálica porque creo que es más fácil entender algunos conceptos desde las piezas estándar antes de entrar a la chapa metálica. Entonces voy a empezar hoy con las piezas estándar. Les muestro un par de herramientas en esas piezas o en ese entorno y ahí sí nos pasamos a la chapa metálica. Entonces voy a crear una pieza estándar en milímetros. Las de chapa metálica son estas. Y estando en milímetros, él me da dos estándares, estándar o estándar DIN. El estándar, digamos que, bueno, las dos me van a permitir hacer exactamente lo mismo, el modelo va a funcionar igual, no va a cambiar ninguna herramienta. Es más por algunos términos de uso de comas y puntos, de cuando vayamos a sacar planos, eh, las librerías en qué carpeta las abre según cuando vayamos a insertar elementos de esa librería. O sea, son uno que otro cambio, pero son cambios en la, digamos, en el modo de hacer, más no cambios en el que hacer. Es decir, no cambios en cómo voy a modelar, ni cambios en la pieza final, sino en cómo accedo a unas u otras cosas. Entonces da igual, pero DIN es el estándar alemán y el otro es estándar ISO, que es el internacional. Entonces digámosle que es una pieza estándar en milímetros y le doy crear. Bien, para quienes no conocían Inventor, que creo que aquí de todas formas sí algunos de ustedes no lo conocían previamente, pues aquí estamos en el entorno de modelado de una pieza. Como les dije, en la parte superior tenemos nuestra barra de acceso rápido. Ahora aparece al lado otras herramientas, otra barrita adicional que nos permite acceder a materiales y apariencia del objeto, más una caja llamada parámetros, que es esta caja FX, que me permite acceder a algo que les voy a mostrar en algún momento dentro del curso. Voy a mostrarles como digamos, en cómo se usa o qué es eso de los parámetros, más tampoco es un tema en el que ahondemos en este curso porque es bastante amplio toda la parametrización de un modelo, pero sí les voy a mostrar algo de eso. Y las cintas que les mostraba, ahora pues hay muchas más cintas, obviamente, ya estamos en un entorno de trabajo, entonces tenemos la cinta 3D Model, boceto, anotar o dimensionar, inspeccionar herramientas, administrar, ver, no sé cómo traduzcan esto en español, en environment es como entorno, pero pues no sé en español cómo diga, si dice entorno o si dice ambiente o no, no sé qué diga ahí. Colaborar y Fusion. Fusion es una pestañita para hacer comunicación entre modelos de Fusion 360 y modelos de Inventor. Una pena que Fusion 360 haya dejado de ser gratis, era gratis, Autodesk lo cogió y ya no es gratis, porque es una muy buena herramienta de modelado también. Como les dije, es como un Inventor chiquito.
Entonces ahí tiene una pestañita para conectar proyectos y modelos entre Fusion e Inventor. En la cinta 3D Model, bueno, tenemos el panel crear, el panel modify, bueno, no voy a entrar en esos detalles, eso lo pueden ver después. En este momento lo que va a hacer es el proceso de creación de un par de piezas recurriendo a estas herramientas de creación, porque es que esas mismas herramientas las vamos a poder aplicar en el entorno de chapa, y quiero que veamos la diferencia entre hacer una extrusión, una revolución, un barrido, un loft en chapa a hacer algo así en una pieza estándar. Entonces empecemos por ahí, por ver cuál es el resultado de hacer un modelo en un entorno de pieza estándar versus luego cuál será el resultado de hacerlo en un entorno de pieza en chapa metálica. Entonces voy a empezar haciendo una extrusión, pero, sea el entorno que sea que estemos en pieza estándar o en pieza de chapa metálica, él no me va a permitir hacer una operación si no tengo un elemento del cual partir para hacer esa operación. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer una extrusión si no tengo que extruir. No puedo hacer una revolución si no tengo que revolucionar o que tornear. No puedo hacer un barrido si no tengo una sección y un recorrido para hacer ese barrido. Entonces, lo primero que hacemos cuando vamos a empezar a modelar estas herramientas es crear un boceto. Un boceto bidimensional o un boceto tridimensional, porque existen las dos opciones, boceto bidimensional y boceto tridimensional. Luego veremos en algún caso, un boceto tridimensional. Voy a empezar con bocetos 2D y hago clic entonces en empezar boceto 2D, y él me desplegará estos tres planos. Esos que ven ahí en amarillo ocre son los planos de trabajo. Entonces ahí es donde necesito que se entienda cómo es la estructura de modelado que nos ofrece Inventor y otras herramientas, y en general todas las herramientas de modelado paramétrico. En el modelado tridimensional yo parto de un objeto bidimensional plano que luego convierto en tridimensional. La ubicación de ese objeto plano, en cuál de estos planos de trabajo se va a ubicar, va a determinar la ubicación de la pieza espacialmente. Más eso no es decisivo en el proyecto final. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo voy a modelar, para darles ejemplos, esto es más fácil cuando estoy frente, digamos, en un salón, porque les puedo mostrar las cosas. Aquí me toca todo como eh, explicado a partir del modelo. Pero supongamos que yo voy a modelar un jarrón, dar un ejemplo. Voy a modelar un jarrón. Entonces uno diría, un jarrón tiene una posición clara. Es decir, la base siempre va a ir para abajo, la boquita por donde sale lo que sea que vaya a salir del jarrón siempre va para arriba, eso nunca va a estar acostado, nunca va a estar con la boca para abajo, no en uso, ¿no? Entonces tiene una ubicación, una disposición espacial clara para su uso. Un mouse tiene una disposición clara en el espacio, no va de otra manera más que la ruedita, bueno, la ruedita o la luz, la ruedita que se me cayó la cédula, la lucecita del mouse por debajo, el scroll arriba con los botones arriba, eso no tiene otra ubicación, y los botones van, digamos, enfrentándose en la misma dirección que va mi cara, ¿no? Entonces tiene ubicación clara. Pero si uno pregunta una pelota, ¿qué ubicación espacial tiene? Sí, no, ninguna específica. No sé, hay tantos, ¿no? Es que, por ejemplo, un cargador de un celular, estoy mirando cosas que vea por ahí cerca. Un cargador de un celular, ese no tiene una ubicación espacial definida. La tiene al momento de conectarse, pero entonces ya la ubicación no es del aparato, sino la ubicación es de la toma. La toma es la que define entonces en qué posición queda el cargador, pero el objeto en sí no tiene una ubicación espacial definida. Entonces, no todos los productos van a tener una ubicación clara, ¿no? Empecemos por ahí. Y en segundo lugar, sin importar la ubicación que yo le dé a la pieza al momento de modelarla, al momento de ensamblarla es donde realmente eso me importa. Puede que la piecita en el objeto vaya por debajo y con cierta disposición y ubicación, pero yo la modelé levantada, vertical o de pie o como la quieran decir. Ah, no hay lío, no hay problema. Al momento de ensamblarla la ubico donde va
correctamente, entonces realmente no importa mucho. Y es lo que decide en esencia el plano que yo seleccione cuando empiezo a hacer el boceto. Si empiezo por el plano superior, que en este caso es el plano YZ y dice plano YZ, perdón, XZ, si yo empiezo por el plano superior XZ, pues la pieza va a partir de ahí. Si empiezo por el plano frontal XY o si empiezo por el plano lateral YZ, pues simplemente eso definirá cómo queda el objeto. Entonces yo selecciono, por ejemplo, en este caso el plano superior, él ya me llevó al plano superior y empiezo a dibujar ese boceto bidimensional. Aquí necesito que sean claros varios parámetros y aspectos con respecto al dibujo de esos bocetos. No es solamente entender las herramientas, sino especialmente entender las restricciones que creamos entre esos elementos de dibujo. Eh, pues voy a hacer aquí una pregunta, permítame un segundo porque necesito ver sus respuestas. Quisiera que levantara la mano, por favor, levanten la manita ahí. Si alguno o quienes no tengan ni idea, ni idea de dibujo vectorial o de dibujo en herramientas como AutoCAD o alguna herramienta de dibujo digital o de CAD o de dibujo vectorial. Ok, Julián, gracias. Nadie más, todos los demás tienen idea de, no sé, AutoCAD, de InDesign o herramientas de dibujo vectorial, todos los demás. Listo, Julián, muchas gracias. Gracias. Bien, ok. Entonces, bueno, la explicación va más para Julián que para los demás, pero igual. Primero, cuando entro en mi plano de trabajo, yo estoy en un entorno regido por dos coordenadas, dos ejes de coordenadas. El sistema espacial completo está regido por tres coordenadas o tres ejes, más que tres coordenadas, perdón. Tres ejes que son X, Y y Z. Cuando yo entro a un plano de trabajo, me restrinjo a dos de esos ejes. En este caso, al haber escogido el plano superior, en Inventor, él me dice que estoy restringido al plano XZ. ¿Sí? ¿Por qué Z? Dirán algunos, ¿por qué no Y? Que quienes saben AutoCAD sabrán que en AutoCAD uno dibuja básicamente desde una cara superior y está en el plano XY. Pues porque para Inventor el plano XY es el plano frontal. ¿Por qué el plano XY es el frontal? Porque en dibujo técnico lo que la norma nos indica es que la vista frontal del objeto es la vista principal, es la que más información debe suministrar del objeto. Entonces, en dibujo técnico la vista frontal es la principal vista del elemento cuando hacemos planos. Entonces, pues, él considera que ese es el plano XY, el plano frontal. Y los demás no son relativos como en herramientas como 3ds Max o a veces en AutoCAD, sino que aquí es absoluto. Nunca X va a cambiar de sentido, nunca Z va a cambiar de sentido, nunca Y va a cambiar de sentido. Por eso en este caso estoy, habiendo entrado al plano superior, estoy en un plano XZ. Primero eso. Segundo, fíjense bien porque esto sí a veces representa inconvenientes en que este cubito que tenemos arriba a la derecha, ese cubo me indica en qué plano estoy, en qué cara estoy o por qué lado estoy viendo el objeto. Digamos que cuando yo entro a dibujar un boceto, yo realmente no me preocupo por este cubo, pero sí por una cosa y es si esto entra rotado, porque a veces esto entra así. Cuando yo entro, por ejemplo, al plano superior, es habitual que él entre con el plano rotado. ¿Qué pasa si eso ocurre? Que el concepto de vertical y horizontal cambia. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a hacer una línea oblicua. Aclaración de dibujo técnico. Cuando una línea tiene una dirección y tengamos en cuenta esto, en dibujo técnico la línea no tiene principio ni final, ¿sí? En dibujo técnico. Entonces, para esta área, la línea es infinita. Lo que nosotros dibujamos y lo que en este momento acabo de hacer y ustedes están viendo son segmentos de línea. Pero la línea per se es infinita. Lo que la línea tiene es sentido. La línea se dirige hacia algún lado. Y ese se dirige hacia algún lado se mide en grados. Entonces, si las líneas se dirigen hacia los grados 0, 90, 180 o 270, o a lo que llamamos horizontal o vertical, son líneas ortogonales. Si la línea tiene una dirección distinta
y asume cualquier otro ángulo distinto a 0, 90, 180 o 270, las llamamos líneas oblicuas. Entonces, esta es una línea oblicua, estas dos son líneas ortogonales. Aclaro esto ¿por qué? Porque resulta que a veces dibujando por el afán uno hace líneas oblicuas que quería que quedaran horizontales o verticales. Entonces yo aquí lo puedo corregir y ahí es donde entra el tema de las restricciones, que en un momento se las voy a mostrar toditas, las voy a abordar todas, bueno no todas, me va a quedar faltando una, luego les digo por qué, pero la gran mayoría las voy a abordar. Pero la primera que les voy a mostrar es esta. Yo quiero que la línea sea horizontal. Esa línea no queda horizontal, quiero asegurarme que sea horizontal. Entonces, ya dibujada la línea, me voy a la ventana de restricciones, constraint. Le digo que quiero una línea horizontal y él me muestra una línea de referencia, una línea moradita de referencia. Y miren que esa línea no es horizontal, esa línea es vertical. Entonces, ahí es donde empiezan las confusiones. Pero ¿por qué si yo le digo que sea horizontal me está mostrando una línea vertical? Ah, porque usted no se dio cuenta y usted está en la ventana rotada. La orientación normal de esta ventana debería ser esta. Esta es la orientación de la ventana. Entonces miren que estaba dibujando en un sentido distinto al que supondría que estaba haciendo. Ahora sí horizontal es horizontal. Y si yo le digo a esta línea que sea horizontal, hago clic en ella, esa línea se volvió horizontal. Igual podría hacerlo con verticales. Entonces ahora quiero la otra vertical. Selecciono vertical, hago clic en la línea oblicua que no es vertical y esa línea se volvió vertical. Listo, restricciones, primero. Segundo, verán que dentro de este entorno, en el espacio de trabajo, hay dos líneas oscuras. Esas dos líneas son las que indican el origen de los dos ejes que estamos trabajando, en este caso X y Z. Y en la intersección entre esas dos líneas hay un pequeño punto amarillo. Ese punto amarillo es el punto de origen, el 0, 0. Este es el 0 en X, 0 en Z, 0 en Y. Es muy útil utilizar ese punto como referencia cuando empezamos a hacer bocetos. Yo podría no usarlo para nada. Yo podría hacer mi boceto completo sin tener en cuenta para nada ese punto 00. Por ejemplo, podría hacer algo aquí, conectar luego esta línea con este punto de acá y qué sé yo. Lo que sea que tenga que hacer. Y esto por aquí y luego conectar estas dos líneas por acá y listo. Y no tuve en cuenta absolutamente para nada el 00 y ahí tengo un boceto con el que podré trabajar. Pero no porque sea indispensable, sino porque me va a ser muy útil posteriormente haber utilizado ese 00 como referencia dentro del dibujo. Entonces, normalmente lo voy a utilizar e insistiré en varias ocasiones en que hagamos uso de ese punto al momento de empezar a dibujar nuestros bocetos. Luego ya vienen algunas herramientas de dibujo muy simples. Esos son los pasos que les digo para que los vean paso a paso. Busquemos el video, busquen el video ahí. Bueno, en mi canal o en cualquiera, ¿no? Yo no estoy haciendo realmente publicidad a mi canal. Ese canal no monetiza, por cierto. Aclaro porque no falta quien vea y diga, ah, pero es que usted está dando este curso es para hacer publicidad a sus productos. No, no, para nada. Ese canal no tiene ningún tipo de monetización ni nada por el estilo, simplemente lo uso para subir estas clases. Entonces, pues les digo, ahí están las clases de otros cursos que he dado, entonces las pueden ver ahí sin ningún problema. Y en algunas de ellas, pues he explicado qué es la línea, qué es el spline, cómo se hacen círculos, tangentes, elipses, diferentes tipos de arcos, rectángulos, ranuras, etcétera. Entonces nada, lo buscan y miran bien cómo se hace cada una de ellas. Son muy fáciles de entender. Yo voy a empezar haciendo un par de rectangulitos, entonces me voy a ir a rectángulo, voy a decir que quiero hacer un rectángulo de centro, entonces voy por rectángulo de dos puntos a partir del centro y voy a utilizar como punto central del rectángulo ese punto de origen 0, 0. Entonces verán que cuando me acerco a ese punto, él jala un poquito y resalta un punto verde. Cuando ese punto está resaltado, sé que al hacer clic voy a hacer clic en ese 0, 0 y empiezo a dibujar. Aquí empezamos con el tema de parámetros. Parámetros. Necesito que se entienda ese concepto de parámetros de forma clara, no extendida, pero sí muy clara. Inventor es una herramienta de modelado paramétrico. ¿Por qué es considerada una herramienta de modelado paramétrico? Porque yo voy a hacer que el modelo que obtenga de este proceso
dependa y la geometría de él dependa de una serie de parámetros que yo puedo ir modificando. El primer parámetro que vamos a abordar siempre, o los primeros parámetros, son parámetros dimensionales. Entonces, aquí todo se debería dibujar con medidas. Digo se debería porque sí, puede que yo en una fase de diseño donde esté apenas en proceso de ideación, pues yo pueda hacer algún modelo sin importarme realmente las medidas, ¿no? Entonces quiero es más bien acercarme a una forma X, un cierto tipo de geometría, no me interesan inicialmente las dimensiones, pero cuando ya uno utiliza esta herramienta en la fase de producción, obviamente tengo sí o sí que darle medidas a todo y todo tiene que tener dimensiones. Entonces, por ahí empieza el tema. Cuando yo voy a hacer el rectángulo, verán que él me muestra dos ventanitas, una arriba y otra a la derecha, indicándome las medidas y esas medidas van cambiando a medida que voy moviendo el cursor. Yo puedo hacer clic en cualquier parte y el objeto va a quedar con esas medidas que me está mostrando ahí. Y no tiene tres decimales, seguramente tiene muchos más, pero solo me está mostrando esos tres. Entonces quedaría de 58.3 por 49, 58,3 por 49,7. Ok, puedo dejarlo así. Pero si le quiero dar medidas, pues puedo escribir la medida. Entonces yo puedo decirle aquí, quiero un rectángulo que mida 60 por 40. Entonces yo le digo acá, usted mide 60. Y él ya asume que esa es la medida. No voy a dar enter, sino que presiono la tecla Tab. La tecla Tab es la que está ahí a la izquierda, es que me lo preguntan a veces. Está ahí a la izquierda arribita, que es una flechita para la izquierda y otra para la derecha, ese es Tab. Entonces presiono esa tecla y ahora le digo que por aquí usted mide 40 y damos enter. Y entonces ese rectángulo quedó midiendo 60 por 40 exactamente. Y no solo eso, sino que ya de paso, al haberle dado esas dos medidas, ya hemos creado dos parámetros. Entonces les conté que había una ventanita aquí arriba llamada parámetros. Pues si entramos a esa ventanita, verán que ya van a aparecer dos parámetros, un D0 y D1. Eso quiere decir dimensión 0, la primera que creé, y dimensión 1. Esta de 0 me dice que equivale o tiene un valor de 60 milímetros, que en este momento esa medida está siendo utilizada en mi primer boceto, Sketch 1, que tiene un valor nominal de 60, no tiene tolerancias asignadas porque no le definió materiales, y bueno, otras opciones ahí que, repito, no, en las que no voy a entrar en detalle, pero para que sepan pues que esta ventana existe y qué es eso de los parámetros, porque sí los vamos a usar. Entonces ahí tenemos dos parámetros, 60 y 40. Desde aquí los puedo cambiar. Ah, no, que no mide 60 por 40, sino 60 por 20. Entonces, en lugar de 40, entro aquí, escribo 20, enter y listo. Ahora el rectangulito mide 60 por 20. Ah, yo no quiero ir hasta esa ventana para cambiar el parámetro. No puedo cambiarlo desde aquí afuera. Sí, claro, haga doble clic en la cota y al hacer doble clic en la cota se resalta o sale una ventanita con el valor de esa dimensión y desde aquí lo puedo cambiar. Ah, mide es 80 por 20. Entonces 80, aceptamos con el chulito, clic en el chulito y listo. Ahora cambió y mide 80 milímetros. No recuerden que estoy modelando en milímetros. Entonces ahí tenemos un rectángulo que mide 80 por 20 y cuyo centro está ubicado en el 00. Hay otra cosa que es importante entender al principio o desde el principio y es la diferencia entre los colores que me muestra Inventor en los bocetos. Miren que el rectángulo está en negro y en cambio estas líneas están en moradito. ¿Por qué unas están de un color y otras de otro? No es porque uno esté cerrado y la otra esté abierta, no. Puedo cerrar también esta figura y va a seguir toda moradita. Ya está, morado. Ese cambio de color me indica cuando un elemento dentro de ese boceto está totalmente restringido y cuando no lo está. ¿Qué quiere decir que el objeto esté totalmente restringido? Que yo no lo puedo cambiar si no es por medio de los parámetros y las restricciones que él tiene. Es decir, si yo quiero que esto mida más, no me sirve coger esta línea y tratar de moverla. Miren, no se mueve. O tomar esta línea y tratar de moverla. No se mueve. Si yo quiero cambiar sus dimensiones, pues tengo que entrar a la cota y cambiar el valor del parámetro, cambiar el valor de la cota. Y si quiero cambiar su ubicación, tendré que romper una restricción que está creada aquí, que es la restricción de coincidencia con ese centro. Entonces, esto no lo puedo modificar así nomás. Mientras que estas que están moraditas, si yo quiero hacer esto más largo, simplemente tomo esta línea y la muevo para la derecha y está más largo.
Ah, que quiero hacerlo más bajito, pues tomo la línea arriba, la muevo y lo hago más bajito. Lo quiero hacer más chiquito en general, la muevo para la izquierda y lo hago más chiquito. Entonces, toda la, digamos, la geometría en este momento no depende de un valor, sino depende de la ubicación de las líneas, que puedo seguir modificando a gusto. Ahí es donde entran en juego las restricciones y es, me sirven a veces bocetos que no estén totalmente restringidos, claro. Puedo usar y en ocasiones usaré bocetos que no estén restringidos, sí, pero normalmente gran parte de los bocetos sí tendrá que restringirse y es ideal, más no indispensable, que nos preocupemos por restringir correctamente los bocetos. Ideal, ¿por qué? Porque cuando algo no queda totalmente restringido, ese algo es susceptible de que se cambie con alguna operación, de que reaccione a algo que yo le esté haciendo al modelo de forma inesperada. Qué sé yo, un radio que no dimensioné y, por ejemplo, hagamos aquí un círculo, sin dimensión alguna, listo. Esto tiene un radio y un diámetro, obviamente, ¿no? Pero yo lo puedo cambiar, miren. ¿Por qué? Porque no está restringido de ninguna manera. Si yo ya le doy medida y yo le digo, usted va a medir 30 milímetros de diámetro, entonces él se podrá mover porque no está restringido en su ubicación. Ay, ni siquiera me está dejando, bueno, no me está dejando moverlo, pero porque estoy, ahora sí, porque tenía seleccionado el contorno. Mire, me deja moverlo porque no está restringido en su ubicación, pero yo ya no puedo cambiarle su dimensión arrastrando el contorno, ya tiene una restricción definida. Podría ocurrir lo mismo si yo estoy haciendo operaciones, ya modelando. Ese círculo o ese arco no tiene un radio definido, estoy modelando y el modelo considera que para poderse hacer necesita disminuir o aumentar ese radio y él lo va a hacer sin ningún problema porque nada se lo impide. Y ahí es donde empiezan a surgir los problemas al momento de modelar. Oye, pero ¿por qué me pasa esto? Son preguntas habituales que me hacen. Mira, yo estoy modelando esto y cuando hago esta cosa, esto se me cambia. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay alguna restricción o falta de restricción que le permite a ese elemento modificarse en reacción a lo que usted está haciendo al modelar. Entonces, ahí es donde es indispensable que esa parte del boceto sí se restrinja. Entonces, ¿cómo restringo algo que no está restringido? Y es más, yo normalmente como dibujo en Inventor, voy a tomar como ejemplo una pieza aquí muy sencillita, voy a buscar una que uso siempre como ejemplo. Permítanme, busco aquí el PDF y les muestro yo cómo modelo. Cómo modelo, por lo menos cómo empiezo los bocetos. Este archivo. Listo. Ok. Este es el ejercicio de la suspensión ese que para el que tengo proyecto. Listo, supongamos voy a modelar esta pieza. Entonces, esa pieza la voy a hacer por medio de un barrido, por ejemplo. De un barrido, no, perdón, de una revolución. Entonces, yo podría empezar a dibujar la pieza, digamos, hacer el boceto de la pieza. Ya teniendo las medidas, bueno, voy a borrar esto, voy a borrar este rectángulo. Tengan mucho cuidado cuando borren cosas. Aquí todo se borra seleccionándolo y suprimiendo. Ah, bueno, aclaración, porque ya sé que algunos de ustedes, bueno, Julián ya lo digo, pero muy probablemente algunos más no estén tan familiarizados con las herramientas CAD. Entonces necesito que vean y sepan cómo se selecciona aquí. Yo quiero borrar ese círculo. ¿Cómo hago para borrarlo? Primero tengo que seleccionarlo para luego borrarlo. O hay otras herramientas como AutoCAD donde primero yo le digo qué quiero hacer y luego él me pide seleccionar a qué se lo quiero hacer. Yo le digo quiero borrar y él me pregunta a qué, qué es lo que quiere borrar. Y entonces yo selecciono lo que quiero borrar. Aquí no, aquí yo primero selecciono y luego le digo a eso que está seleccionado hágale tal cosa. O sea, bórrelo. Entonces en este caso quiero seleccionar el círculo, es lo primero que necesito. ¿Cómo selecciono? Opción uno, hacer clic sobre el objeto. Entonces hago clic sobre el círculo y quedo seleccionado. Opción 2, abrir una ventana de selección. ¿Eso qué significa? Que hago clic fuera sobre ningún objeto y con clic sostenido, no he soltado el clic normal, el izquierdo del mouse, y muevo el mouse y voy abriendo esta ventana. Esta ventana que aparece de color guayabita me indica que ella va a seleccionar lo que quede dentro de esa ventana. Si por ejemplo yo abro la ventana hasta acá, no va a seleccionar nada, porque el círculo no está totalmente por dentro de la ventana y lo demás ni siquiera lo estoy tocando, entonces no selecciono nada.
Ahí no estoy seleccionando nada. Solo si el círculo queda totalmente dentro de la ventana, se seleccionará. Ahí se seleccionó y sé que está seleccionado porque ahora se volvió azulito. Ahí sabemos que quedó seleccionado. Entonces, uno, clic, dos, ventana de selección. Muy útil la ventana si yo, por ejemplo, quiero seleccionar estos dos sin ir a seleccionar el rectángulo, pues yo puedo hacer esto. No importa si estoy tocando el rectángulo, porque yo sé que al no quedar totalmente dentro no lo va a seleccionar. Ah, pero sí seleccionó la línea vertical. Hay que tener cuidado con eso. Tercera opción de selección, la misma ventana, pero no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y esa ventana ahora es verde y de contorno punteadito. ¿Qué hace esta ventana? Que selecciona o lo que quede dentro o lo que el borde de la ventana toque. Entonces en este caso voy a seleccionar tanto las líneas rectas como el círculo. Recuerden, hoy por ahí el pitidito, no sé si alguien escribió, levantó la mano. Ay, Luis, ¿sí ven? Luis con su ayuda siempre, de verdad muchas gracias. Luis me dice que si podemos usar Vault con la versión que él nos compartió. Le toca probarlo entre ustedes, yo no lo puedo usar. Pero sí, Alejandra, levantaste la mano, dime, Profe, de lo que yo estoy viendo, bueno, yo ingresé un poco tarde a la reunión, si no te pero lo preocupes. que yo logro ver es que en Autodesk, bueno, AutoCAD, en Inventor es muy similar a SketchUp, ¿no? Más en algunos comandos por lo que estoy viendo. En general, casi todas las herramientas de modelado tridimensional tienen una esencia similar, ¿no? Una base similar. Eh, Todas parten de dibujar cosas bidimensionales que luego convierto en tridimensionales. Las herramientas de dibujo son muy parecidas, líneas, arcos, rectángulos, polígonos, elipses. En casi todas puedo dar medidas. Yo SketchUp, digamos, no lo he querido usar muy a fondo porque, a ver, me parece una herramienta muy versátil, especialmente para arquitectura, pero digamos que no le cogí mucho amor porque cuando llegó en SketchUp yo ya sabía usar muchas otras herramientas de modelado y SketchUp me pareció una herramienta para niños, ¿sí? O sea, como muy simple, ¿no? Y Muy realmente básica, ¿no? sí, pues y más por lo que permitía al principio. Ahora SketchUp tiene un poco de módulos. Bueno, y la otra es que SketchUp se mueve mucho por plugins, ¿no? Entonces, Sí. yo veo que quienes usan SketchUp mucho tienen 50 plugins instalados. Entonces, no todo lo hace SketchUp. No, sí, Pero una parte de SketchUp que sí como que lo vuelve un poco complicado es lo que el profesor dice, que hay como unos subcomandos que eso ayuda a darle como un toque diferente, como hay otras aplicaciones que ya la tienen ellas mismas y hay otras como SketchUp que toca es instalarlas aparte. sí, exacto. Sí, los plugins son habituales en todas estas herramientas digitales. Todas. Inventor tienes plugins, para Max hay plugins, para AutoCAD hay plugins, para SketchUp, para Rhinoceros, para Blender, para todas hay plugins. Pero en la que más he visto que los usan porque los necesitan es en SketchUp. Entonces sí, yo no me acostumbré al uso de SketchUp, pero sí, efectivamente es una herramienta que sé que es muy versátil y que sí se parece en muchos aspectos a todas estas otras. Sin embargo, SketchUp es más una herramienta de modelado poligonal, va más hacia el modelado poligonal que hacia el modelado paramétrico. El ejemplo perfecto de esa diferencia está en que si yo aquí ahorita, lo voy a hacer en un momento, yo hago mi modelo tridimensional y quiero cambiarle una medida a ese modelo tridimensional, aquí simplemente entro y cambio la medida y listo, lo van a ver. Mientras que en herramientas como SketchUp o lo mismo pasa en Rhino si no estoy utilizando Grasshopper o en AutoCAD incluso, después de que el modelo está hecho, ya no lo puedo modificar simplemente cambiando una medida. Me toca o hacerle una operación adicional, una sustracción o una adición o una edición de caras o sí, es un proceso más hacia el modelado poligonal que al modelado paramétrico. Cuando estoy hablando de un modelo paramétrico es que todo en su geometría depende de un parámetro que yo puedo cambiar en cualquier momento. Una dimensión, una restricción, la ubicación de un elemento siempre la puedo cambiar en cualquier fase del modelado. Entonces, esa es la gran diferencia real entre SketchUp e Inventor, pero sí tienen cosas muy parecidas. Entonces, bueno, seleccioné los dos elementos. Ah, bueno, les decía, ventana por cruce, lo que está dentro o lo que la ventanita toque queda seleccionado.
Entonces ahí tenemos las tres opciones. Clic 1, 2, ventana de selección, solo lo que queda dentro se selecciona. 3, ventana de selección por cruce, lo que queda dentro o lo que la ventana cruce se selecciona. Tengan mucho cuidado cuando borren cosas si han hecho caso de utilizar el 00 como referencia, porque si hacen esto, ese puntico amarillo que está ahí, que yo les dije que nos sirve como referencia, es un objeto borrable. Eso no está bloqueado. Entonces yo borro aquí y el puntico amarillo desapareció. Entonces ya no tengo ese punto de referencia. El 00 sigue existiendo, obviamente es una coordenada, pero como punto ya no existe. Entonces ahí se pierde una ventajita que nos ofrece el plano. Entonces, en ese caso me tocaría volver a crear el punto, ir aquí a las herramientas de dibujo, ir aquí donde dice punto, decirle que va a crear un punto, ubicarme en el 00, ahí estoy en 00, igual él pega el pequeño jaloncito, mira, ahí jala un poquito. Hago el puntico, ya está creado, ahí no sé si lo alcanzan a ver, quedó ahí moradito y lo selecciono y lo bloqueo. Una restricción más también, bloquear, fix, fijar. Y listo, ahí yo tuve que crear de nuevo el punto de referencia. Ya de nuevo tenemos ese puntico de referencia, miren. Pero porque me tocó crearlo aparte. Entonces, fíjense bien, traten de no borrar ese punto porque lo vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, yo como modelo este tipo de piezas, normalmente yo no me detengo en dibujar de una vez con medidas. Yo podría decirle, bueno, ¿cómo va a ser una revolución? Voy a dibujar la mitad del objeto, ¿cierto? Voy a dibujar solamente la mitad de él, al revolucionar va a quedar completo. Son aspectos que deben irse comprendiendo de las herramientas de modelado, que repito, aplican tanto para las piezas normales como para la chapa. Entonces voy a dibujar la mitad de ese boceto. Esto es un corte, lo que está al lado derecho es un corte. Entonces yo voy a dibujar la mitad de ese corte. Entonces puedo empezar a definir o a determinar las medidas. Por ejemplo, esta primera línea, entonces yo puedo decir, ah, bueno, voy a hacer una línea para arriba. Y lo que veo es que esa línea mide 18 milímetros, porque me dice que es un diámetro al ser una pieza de revolución. 18 milímetros, entonces esa medirá 9. Entonces yo puedo decirle, para arriba quiero que mida 9. Listo, ahí tengo una línea que mide 9 milímetros y luego empezar a darle medidas a cada pedacito, ir dándole medida a cada cosa. Ahora quiero una línea para la derecha que mida 2. Sí, Profe, tengo otra pregunta, qué sí pena con señora. usted. No, adelante. En la aplicación de auto, bueno, en Inventor que estamos nosotros manejando, ¿hay algo previo para identificar las medidas que estamos manejando? ¿O directamente solo, ejemplo, hay partes donde dice centímetros, pulgadas, milímetros o algo general? Ah, ok, vale. Listo, como te uniste un poquito tarde, esa parte, digamos, la expliqué ahí al principio, sin embargo, te hago un muy rápido recuento, y es que cuando uno crea un documento nuevo, como en principio, uno decide si quiere trabajar en unidades imperiales o inglesas, y entonces esta carpetica que está al lado que dice inglés, si tú empiezas en una pieza desde esa carpeta, una pieza estándar o una de hoja metálica, vas a dibujar en pulgadas. Si escoges la carpeta que dice métrico, entonces ahí vas a dibujar en milímetros, ¿sí? Un estándar en milímetros o estándar DIN, que es el alemán, en milímetros, en la pieza estaría en milímetros. Sin embargo, y cabe la pregunta perfectamente, si yo no me di cuenta o necesito cambiar la unidad o no quiero modelar ni en pulgadas ni en milímetros, sino en centímetros o en metros, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Vamos aquí a la cinta llamada Manage, perdón, en Tools, qué pena, siempre me confundo de cinta. A la cinta llamada Tools, y en Tools, o si es Manage, ay, me perdí. Sí, no, sí, Manage. Por aquí están las unidades. Oye, se me perdieron. En Documento Settings. Document Eh, Settings. sí, en Document Settings, pero espérame un segundo porque eso tiene su botoncito, que es el botoncito de unidades. Y se me perdió el botoncito de unidades. Sí, porque es que sí hay un botón específico. Bueno, Document Settings aquí en Tools. Bueno, no sé, había un botoncito miento. Perdónenme, aquí tuve un lapsus. Estaba confundiéndome con Revit. Es en Revit donde está el botoncito de unidades. Sí, tiene razón. Aquí en Inventor no hay botoncito de unidades. Es aquí en la cinta Tools, en Document Settings. Ahí están las unidades, sí señor.
Sí, lapsus, ¿no? Eso de, al usar varias herramientas a veces me confundo en esto estaba en una o en otra. Entonces, bueno, en la cinta Tools, Panel Options, la herramienta llamada Document Settings nos abre esta ventana. Ahí tenemos una persianita llamada unidades y ahí podemos decidir en qué unidades vamos a trabajar. La longitud en pulgadas, pies, centímetros, milímetros, metros o micrómetros, el tiempo en segundos o minutos, los ángulos en grados o en radianes, la masa en kilogramos, en libras, no sé qué son slugs o gramos, y si quiero uno, 0 o más decimales de precisión, lo mismo para los ángulos, cuántos decimales de precisión quiero, y si quiero que me muestre las tolerancias o no. Pero bueno, eso viene después. Y listo. Y si quiero que las cotas se vean como valores o como expresiones, ahorita les muestro qué es eso de expresiones. Eso es, entonces ya saben por dónde entrar y pueden desde aquí cambiar las unidades sin importar en cuál hayan empezado el, el proyecto o el archivo, perdón, o el modelo o la pieza. Bueno, entonces, decía que, volviendo al tema, decía que yo podría entonces ir dibujando, dándole la medida a cada línea, diciéndole usted mide 9, usted mide 2, usted... O lo que normalmente yo hago es dibujo algo cercano a lo que necesito, digamos, esto por acá, esto por aquí, luego esto por acá y por aquí, luego viene por aquí, luego viene por acá, luego baja por aquí coincidiendo con el puntico de abajo, luego vengo por acá, luego viene una línea más cortica que la de arriba, luego baja por aquí, viene por acá, hace una cosa por aquí, hace esto y cierra aquí. ¿Sí? Eso es, digamos, ese es un esquema básico de cómo es la pieza. Ahora sí la voy a dimensionar. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es, voy a crear una línea a la que voy a convertir en eje. Voy a tomar esa línea y la voy a convertir en un eje. Entonces, para convertir una línea aquí en eje o línea de construcción, selecciono la línea y dentro, miren que estamos dentro de una pestaña llamada boceto. Yo todavía no estoy haciendo el modelo, estoy haciendo el boceto, recuerden. Entonces, dentro del mismo boceto, por ahí al final hay un panel que dice formato. Y dentro de ese format aquí hay dos opciones. Una, convertir la línea en línea de construcción o convertirla en línea de eje, en línea de centro. Entonces esta línea que acabo de seleccionar la va a convertir en una línea de centro, en un eje. Listo, ahí esta línea ya es un eje. ¿Por qué acabo de hacer ese eje? No solamente porque va a ser una revolución, porque no sería indispensable hacerlo por eso, sino porque cuando yo empiezo a acotar, si yo acoto una línea normal o entre dos líneas, porque aquí yo puedo acotar de las dos maneras, yo puedo dimensionar este segmento, hago clic en él, bueno, hice clic aquí donde dice dimensión, la dimensión está dentro del mismo panel restricciones, constraint. Entonces tomo la herramienta de dimensionamiento y yo puedo seleccionar la línea y dimensionar la línea. Aquí yo le estaría dando dimensión a esa línea. O puedo dimensionar entre líneas. En ese caso podría decir, quiero la dimensión entre esta línea de aquí y esta línea de arriba. Y dimensiono entre esas dos líneas. Lo cual de hecho también va a dimensionar la línea vertical, pero no porque yo le esté dando dimensión a ese segmento, sino porque ese segmento está restringido a los finales de los dos que estoy dimensionando. Es un tema y un concepto que no sé qué tan fácil sea de comprender y de entender al principio, pero no es tan complejo realmente. Es entender cuando yo estoy dimensionando los límites del objeto o cuando estoy dimensionando el objeto. Porque es que además, aquí también es importante saber cuándo yo estoy utilizando como referencia un punto o todo un segmento, porque esa misma dimensión yo podría darla entre puntos. Miren que acá si yo ubico el cursor cerca, él toma un punto o toma la línea. Y es diferente si yo uso como referencia para lo que sea un punto a si uso una línea. Entonces tengan en cuenta eso. Yo normalmente veo a mis estudiantes acotando entre segmentos porque es más fácil su selección, pero hay ocasiones en las que no me sirve acotar a segmentos y tengo que acotar entre puntos. Entonces ahí hay que tener cuidado con el tema. Bueno, entonces yo quiero la dimensión de aquí a acá y le digo que usted mide, entonces él me da una dimensión normal. Entonces yo le puedo decir que usted mide tanto, listo, mide 5, ok.
Pero, si yo hago eso mismo, pero no entre dos líneas normales, sino entre una línea y un eje, él no me va a dar esa dimensión de esa manera, sino que me la da como diámetro. Miren, ahí está. Me está diciendo qué diámetro tiene esto. ¿Por qué me está dando diámetro? Y además me lo está enviando por allá lejos la cota. Pues porque entiende que si yo tengo un eje es porque voy a revolucionar eso. Un eje no sirve para otra cosa. Bueno, hay ejes de simetría, pero eso es otro cuento. Pero un eje como eje, pues es porque hay un elemento revolucionado, un cilíndrico, bueno, no sé cómo va a llamarlo. Entonces, si es un elemento revolucionado, pues quiere decir que lo que usted está acotando aquí es un diámetro. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que este diámetro sea de, y el planito me dice que es un diámetro de 18. Entonces le digo, usted mide 18. Listo. Movamos un poquito esa cota para acá. Ok, 18. Luego tenemos un diámetro de 28 que va hasta este punto de acá. Entonces voy a decirle que quiero la distancia, dimensión entre este segmento y el eje. Y esto tiene un diámetro de 28 milímetros. Luego necesito restringir. Miren por ejemplo acá una cosa. Yo aquí acoté la distancia entre el eje y esta línea. Pero yo no he acotado realmente esta línea. Esta línea, miren que el eje se movió. Al hacer la dimensión anterior, el eje se desplazó y se separó de donde yo empecé el dibujo. ¿Qué problema tengo ahí? Pues problema serio, que esta línea ya no mide lo que yo esperaba que midiera, esta línea ya no mide 9, ¿sí? Entonces miren que sí hay una gran diferencia entre acotar según la referencia que seleccione para el acotado. Pero bueno, aquí voy a usar otra restricción que ahorita explico. Listo ya. Y es más, voy de una vez a ubicar el objeto. Esta sí la voy a explicar de una vez. Restricción de coincidencia. Necesito que este modelo se mueva y como no usé el 00 como referencia, pero sí lo voy a usar, entonces voy a mover este objeto de tal manera que esta esquinita de acá se ubique en el 00. Podría mover, sí, aquí existe la opción de mover, pero luego la veremos. Pero aquí es más fácil usar una restricción. Entonces yo voy a decirle que quiero usar una restricción de coincidencia. ¿Qué quiere que coincida? Quiero que coincida este punto de mi dibujo con el puntico del 00. Y él ya movió el dibujo para que esa coincidencia se dé. Y miren que ahora esta línea ya está en negro igual que esta línea de aquí. Ya están en negro. ¿Por qué? Igual que esta. Porque ya están totalmente restringidas. Ya tienen ubicación y dimensión definidas. Aunque no es cierto que esta esté totalmente dimensionada. Pero bueno. Listo, luego eso mide 2, entonces vamos a dimensionar entre esta y esta línea. Ahí por ejemplo tomé fue el punto, no me sirve ahí bueno, sí me sirve, pero no quiero tomar el punto. Y usted mide 2, luego esto mide 1 y 5 y 1. Entonces de aquí a acá hay 1, de aquí a acá hay 5 y de aquí acá otra vez hay 1. Listo. Y luego bajamos 3, entonces entre este segmento y este segmento debe haber 3 milímetros. Luego me dice que los de adentro tienen un diámetro de 13, que es el agujerito este de adentro. Entonces voy a dimensionar esto de aquí a acá. Tiene un diámetro de 13 milímetros. Que el siguiente espacio tiene un diámetro de 23, que es el de este antes del chaflán. Entonces quiere decir que de aquí al eje hay un diámetro de 23 y que el diámetro completo de la figura es de 31,1. Quiere decir que de este elemento al eje hay 31,1 milímetros. Listo. ¿Y qué me falta acotar aquí? Bueno, esta línea por acá se desplazó. Esta línea está libre, no está restringida. No tiene una medida ahí, pero coincide verticalmente con esta otra. Entonces voy a hacer esa restricción. Restricción de colinealidad. Así se llama, colinealidad. ¿Qué es la restricción de colinealidad? Les muestro con dos líneas oblicuas. Entonces yo tengo por acá una línea oblicua en cualquier dirección y otra línea oblicua en otra dirección.
¿Listo? Tenemos dos líneas oblicuas pero en direcciones distintas y yo le digo que quiero que coincidan colinealmente este segmento con este otro. Entonces miren cómo el primer segmento se rotó para que coincida en la misma dirección y mismo segmento o misma línea, digamos sobre la misma línea, me coinciden los dos segmentos. Entonces en este caso, este segmento moradito que está en morado debe coincidir colinealmente con este segmento de acá. Entonces simplemente le digo que quiero una restricción de colinealidad entre este segmento y este segmento. Y creo que ya está todo acotado, falta el chaflán, herramienta que está aquí dentro de las herramientas de dibujo, en el panel crear. Aquí hay una cosa que dice fillet y dentro hay una que dice chaflán o chamfer. Entonces vamos a hacer un chaflán. Ese chaflán por defecto dice que es a 2 milímetros, pero el plano me dice que es un chaflán a 1 milímetro y a 45 grados. Entonces yo le digo que quiero un chaflán a 1 milímetro. El 45 grados me sirve esta opción que es equidistante. Esta otra opción es para darle un chaflán distinto o medida distinta a un lado y al otro, y esta es para indicarlo por medida y ángulo. Esta también me serviría a un milímetro, mide 1 milímetro el chaflán y es a 45 grados, o esta me da igual porque va a ser el chaflán a 1 milímetro por cada lado, lo cual en definitiva me va a dar los mismos 45 grados. Entonces voy a dejar ahí eso a 1 milímetro, perdón, no lo hice, a 1 milímetro entre este segmento y listo, ahí quedó el chaflán, lo acotó 1 milímetro por acá, 1 milímetro por aquí, ok. Es más, si quieren cambiar el chaflán, miren que ahí está la cota, me da dos cotas, me da esta cota que dice 1 y esta otra cota que dice FX1. Eso quiere decir que ambas están amarraditas. Si yo cambio una, la otra se cambia por el tipo de chaflán que escogí. Entonces, si yo ya no quiero que el chaflán sea de 1 milímetro, sino de 2, simplemente le tengo que dar doble clic a la cota que dice 1 milímetro, cambio a 2 milímetros y ahora el chaflán cambia a 2 milímetros. Pero también cambio al otro lado, repito, ¿no? Entonces, están amarraditos el uno con el otro. No, no era a 2, es a 1. Entonces, doble clic en la cota y cambio a 1 y listo. Por eso digo que esto es paramétrico. Ese es uno de los fundamentos del modelado paramétrico. Que todo el tiempo yo pueda estar cambiando las dimensiones de los objetos, de los elementos, porque eso es lo que realmente es a lo que realmente llamamos parametrizar el modelo. Listo, finalizo esto y hago la revolución. Y ahí tenemos la pieza lista. Sí, esa es la piecita de la que estamos viendo aquí el plano. Ok, yo no expliqué la revolución, no estoy tratando de explicar, estoy tratando de que se entiendan los conceptos del dibujo base, porque ya sea en modelado de piezas o en modelado de chapa, siempre vamos a partir de un objeto, de un elemento bidimensional. Entonces necesito que sean claras las herramientas de bocetado. Y por encima de eso también está el entender el proceso de modelado, que también es igual sea cual sea la circunstancia. Y es, yo tengo que tener un elemento bidimensional para poder hacer una operación que lo convierta en tridimensional. ¿Sí? Es importante entender esos aspectos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no le hubiera hecho esto hueco? Si hubiera dejado el boceto, vamos a editar el boceto. Voy a editar ese boceto, ya les explico esto. Clic derecho y editar el boceto. Y voy a quitar el huequito que tenía. Entonces voy a quitar esta línea. Voy a quitar esta línea. Y voy a extender esto. Extender esta línea hasta acá. Y extender esta línea. Ok, hasta acá. Listo. Ahí está la figura sin huequito, sin el huequito interno. Finalizo. Miren, ahí está. Cambió la pieza, ¿no? Cambié el boceto y cambió la pieza. Porque el modelo depende de ese boceto. Totalmente depende de ese boceto. La operación que hice depende de él. Entonces, bueno, yo lo hice sin ese huequito, pero necesito hacer el huequito. ¿Cuánto mide eso? Entonces tiene un diámetro de 13 y una profundidad de 10 milímetros. Listo, entonces lo voy a hacer ahora. ¿Cómo lo hago? Tengo que recurrir a otro boceto. Tengo que hacer otro boceto a partir del cual pueda generar la operación que me permita abrir ese hueco. Entonces tengo que volver otra vez a decirle que voy a hacer un boceto 2D. Listo. ¿Dónde va a hacer ese boceto 2D? Miren que en el caso anterior, cuando empecé a hacer esta piecita, al decirle que iba a hacer un boceto, él me resaltó los tres planos base de trabajo, frontal, superior y lateral. Ahora no me los muestra.
¿Por qué? Porque el programa entiende que cuando ya tengo algo modelado, ya hay un elemento tridimensional dentro de esta pieza, lo que yo voy a hacer en adelante va a ser a partir de eso que ya está modelado. Entonces, lo que él me permite es seleccionar las caras planas del objeto como planos de trabajo. Las caras planas. Yo no puedo tomar como plano de trabajo una cara curva. A ver, son planos. Entonces, esta no sirve. Esta cara curva no me sirve. Esta cara de acá me sirve. Esta angulada, esta cara oblicua no sirve. Esta no sirve, pero esta sí y la de arriba también. Estas caras también las puedo seleccionar como caras de trabajo. Entonces yo en este caso voy a seleccionar esta cara de aquí y él me lleva a el entorno de dibujo, a la cinta sketch, pero ahora tomó como plano esa cara en la que hice clic y además asumió que quería el 00 de este nuevo boceto en el centro de esa cara. Entonces por eso quedó el 00 en todo el centro del círculo. ¿Sí? Eso era lo que quería. Entonces voy a hacer un círculo con centro en el 00 y que mida 13 milímetros de diámetro. Listo. Ahí está el círculo de 13 milímetros. Finalizo. Y ahora voy a hacer una extrusión. Entonces voy a ir aquí. En el caso anterior hice una revolución, ahora voy a hacer una extrusión. Voy a hacer una extrusión, repito, no las estoy explicando todavía, no se me afanen, solamente quiero que se entienda el concepto de boceto, operación de modelado. No estoy explicando ninguna operación todavía. Entonces listo, ahí está la extrusión, pero sí, la extrusión no va para afuera, va para adentro. Y al ir para adentro quiero que quite material. Entonces ahí está quitando material. Ok, y listo, tenemos la misma pieza, pero en dos operaciones distintas. O sea, no es del todo eficiente esta pieza, porque estoy haciendo con dos operaciones, una revolución y una extrusión, lo que hubiera podido hacer con la sola revolución si el boceto estuviera bien hecho. Entonces, nada, ahí hay que evaluar eso. Porque otra de las preguntas habituales y de las consultas habituales es, oye, no entiendo cómo, cómo haces para editar tan fácil los modelos. O sea, yo un modelo trato de hacerlo lo más simple posible para que si lo tengo que editar me sea fácil editarlo. Si me dicen, es que, no sé, el diámetro de esto ya no es 13 sino 15. Bueno, yo ya sé por dónde entrar y qué es lo que tengo que cambiar para que el diámetro cambie a 15. Y eso es muchísimo más simple cuando hemos hecho la menor cantidad de, de operaciones posible. Entonces, si una pieza que puedo hacer en una operación la hago en dos, tres o cuatro operaciones distintas, pues no es lo más eficiente del mundo, ¿no? Por otro lado, esas operaciones y esos bocetos pueden recibir nombre. Eso quiere decir que yo puedo, miren que es que no expliqué, ¿no? Como yo parto de que la mayoría ya saben algo de Inventor, me adelanto en cosas, perdón. Yo les dije que este era el entorno de trabajo dividido en cintas y paneles, pero no les hablé del resto. Aquí al lado izquierdo siempre hay algo llamado el árbol de, ya sea el modelo o el árbol del ensamble o el árbol de la presentación o el árbol del plano. Siempre vamos a encontrar este panel aquí a la izquierda y ese es el que me permite navegar dentro de lo que sea que esté haciendo, o sea, dentro de la pieza o dentro del ensamble o dentro del dibujo o dentro de la presentación. Entonces me muevo por este arbolito mucho. Entonces miren que por ejemplo me dice que hicimos una revolución para la que utilizamos un boceto inicial, ese Sketch 1, y luego hicimos una extrusión para la que utilizamos otro boceto, este Sketch 2. Si yo quiero editar alguno de ellos y me dicen, el diámetro de ese huequito no era de 13 sino de 15, entonces yo en este caso que tengo que ir a este Sketch 2, clic derecho, le digo que lo voy a editar. Ahí está su diámetro 13, cambiamos ese diámetro a 15, finalizo el boceto y el agujero se hizo más grande. ¿Sí? Efectivamente. Insisto, modelado paramétrico. A eso es a lo que se refiere ese término de modelado paramétrico. Pero, tengo que acordarme que ese hueco está hecho con esta extrusión. Y he llegado a ver, por ejemplo, normal, habitual, que esta pieza la hagan de la siguiente manera. La voy a hacer para mostrarles qué sería un error en modelado. Entonces voy a irme aquí a la vista superior y voy a empezar con un círculo. Entonces empezamos con un círculo de diámetro
23. Sí, un círculo de diámetro 23. Finalizo. Y esto lo extruyo 3 milímetros. Entonces, extruir. ¿Qué va a extruir? Ese círculo porque no había nada más. 3 milímetros. Listo. Luego voy a hacer un círculo de diámetro 28. Entonces voy a hacer otro boceto con centro o utilizando esta cara como plano de trabajo. Listo, el centro coincide. Y este va a tener un diámetro de 28. Listo, finalizo. Y lo voy a extruir. ¿Cuánto lo va a extruir? 1 milímetro. 1 milímetro. Luego va a hacer un círculo de diámetro 31,1. Entonces voy a hacer otro boceto en esta cara, otro círculo de diámetro 31,1. Finalizo. Y eso lo extruyo 5 milímetros. Listo. Luego otro que otra vez mide 23. Otro que otra vez mide 23. Finalizo, lo extruyo 1 milímetro. Ok. Y luego uno de diámetro 18 que tiene 2 milímetros. Entonces vamos a hacer otro boceto acá, otro círculo de 2 milímetros, de 10, 2 no, 18, perdón, 18, ok, lo finalizo, lo extruyo 2 milímetros. Listo. Ahora voy a hacer por la parte de abajo otro círculo, otro boceto, un círculo de diámetro 13. Finalizo y lo voy a extruir para adentro 10 milímetros. Ok. Y ahora voy a hacer aquí un fillet o un chaflán. Sí, un fillet. Ah, no, pero no el fillet porque el fillet está es redondito. Ah, un chamfer, perdón, acá está. Chamfer. Un chamfer a 1 milímetro de este borde. Ok. Listo. Resultado sí, tengo la misma pieza. Esta pieza es exactamente igual a esta pieza. Pero esta al menos está hecha con dos operaciones. Antes estaba hecha con una, pero la terminé haciendo con dos. Pero esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 operaciones. Y no les miento. O sea, lo digo porque ya lo vi muchas veces, y no una vez, varias veces. Yo les entrego el plano y les digo, modele esa pieza. Y el resultado es esto. ¿Sí? 7 operaciones para hacer una pieza. Si yo le digo, ah, bueno, este diámetro ya no es de 23, sino de 25, vaya y encuentre usted cuál es la operación en la que está ese círculo, cuál es el boceto en el que hizo, es muchísimo más complicado, ¿no? Y aquí estoy dando un ejemplo de una pieza supremamente sencilla. Imagínense eso en el ensamble de un motor, ¿no? Con 10.000 piecitas y piezas súper complejas, pues no, es supremamente ineficiente. Entonces, recomendación, traten siempre, siempre de modelar con la mínima cantidad posible de operaciones. Bueno, ¿hasta aquí va alguna pregunta, alguna consulta, algún... Recuerden que... Recuerden que... ¿Qué? Se los dije en la sesión anterior, pero se los recuerdo. Si en la ejecución de la sesión surge alguna pregunta, surge alguna duda, por favor habiliten el micrófono y pregunten de inmediato. No se me guarden las preguntas que después se olvidan. Y no importa que me interrumpan si yo estoy hablando algo, no importa que me interrumpan, es más importante poder resolver esas dudas porque así sé que estamos avanzando en el proceso. Pues explicar y explicar y explicar algo y sin siquiera saber si se está o no se está entendiendo. Pero bueno, confío en que si hay preguntas las van a hacer. Dime, Alejandra. Profe, yo en este momento estoy instalando la aplicación de Inventor. Bueno, ya llevo media clase tratando de instalarla, pero ya casi. Ajá. Y pues yo pensaba cacharrearla primero y no sé si el profesor podría darme como, no sé, esa misma guía que estamos trabajando ahorita la podría enviar. O bueno, yo no sé si el profesor ya la había enviado, pero pues no me he fijado. Y yo trato de, intento hacerla y si quieren en la siguiente clase voy escribiendo las dudas que tengo y usted las podría solucionar en clase. Claro, me parece muy bien. Sí, les voy a enviar aquí
el archivo del PDF, permíteme, de una vez se los envío. Ah, claro, voy a aclarar ahí que no es evidencia porque el archivo o el modelo o el ensamble que pidió como evidencia para este curso tiene que ser con chapa metálica y este no tiene ninguna pieza en chapa metálica, pero que lo comparto para que puedan ir haciendo práctica mientras. Entonces de una vez lo digo, pues para que no se van a confundir quienes no están. Archivo para que tengan un ejercicio de práctica. No es evidencia para el curso. Listo. Profe, una pregunta.